amigos, estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita, que es radical la cita. Ella es víctima de abusos sexuales de México, se llama Rosa María Ordaz. Y mira lo que dice: los depredadores sexuales deberían llevar una marca en la frente que los identifique. Poco fuerte, pero entendible. ¿Qué pasa en los litigantes? Yo soy un stripper decente. No me gusta quitarme la ropa, bailar en un palo y mucho menos acostarme con un hombre. La familia es muy complicada. No entienden que para ganar dinero en este país hay que mover la colita. Buenas tardes y bienvenidos. Gerald, ¿tú te llamas Gerald? Gerald. Gerald, ok. Bueno, Gerald, estás demandando a Pablo. Dime quién es Pablo, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Yo demando a Pablo, es mi hermano. Lo mando porque por culpa de él a mí me violaron. Y lo demando por una suma de 500,000. ¿500,000? ¿$500,000? Sí. ¿Medio millón? Sí. ¿Qué te pasó? Yo soy bailarina. Toda mi vida yo soy bailarina. ¿Bailarina de qué? De salsa casino. De salsa casino. Sí. Ok. En mi país, mi hermano era el orgullo de todos nosotros. Él se vino a este país. ¿De dónde eres? Venezuela. Ok. Y él un día me llama. Me dice: necesito que te voy a mandar a buscar, te voy a traer con una visa de trabajo. Necesito bailarina. Ok. Él sabe que yo soy bailarina y él me dice que yo aquí voy a bailar, voy a dar clases y... ¿Clases de baile? Clases de baile, exacto. No le vi ningún problema, le dije que sí, pues, porque es mi hermano, confía en él. Claro. Cuando llego aquí, veo que es todo lo contrario. Veo que es una broma de strippers, que tengo que quitarme la ropa. Y quiere que me monte en un tubo. O sea, nunca en mi vida he hecho eso. O sea, yo tengo principios. Mis papás nunca nos criaron así y él viene y de un día para otro viene y me dice que es lo mejor, que es por un bien. Yo contra mi voluntad dije que no. Pero, ¿sabes? Estoy en un país que no conozco, él es mi única familia. Acepté contra mi voluntad. Dije, o sea, va a ser temporal. De ser stripper. De ser stripper, cuando tenga algo estable, me salgo y ya. ¿Qué pasó? Cuando llego aquí, él me dice que me va a hacer una prueba. Me viste de colegiala. Y me dice que me tengo que montar en un tubo, tengo que bailar. Yo, wow, o sea, joinen, ¿no? Pablo, no. ¿Sabes? No quiero. Él me dice, tienes que hacerlo porque si no te vas. Ok. ¿Sabes? O sea, está bien, lo voy a hacer. No obstante eso, me entero que quiere que me acueste con clientes. ¿Que te acuestes con un cliente? ¿Así te lo dijo de claro? Sí. Que Sí. tenías que tener sexo con los clientes. Yo acepté, o sea, yo acepté bailar y en ese club que llegaba había un hombre. Siempre me veía, no quería nada con ninguna de las demás chicas. Y todo era conmigo, me daba plata, me daba plata, me daba plata y me daba plata. Viéndome bailar. Un día mi hermano me dice que tengo que ir al privado. Hasta donde yo tenía entendido que en el privado era bailarle nada más y ya. No, el tipo me empezó a besar, a tocar. Yo le decía que no, empecé a gritar como loca. Nadie me escuchaba porque la música estaba muy alta, ni siquiera él. En pocas palabras, ese hombre me viola. ¿Te violó? Sí. Me viola, le doy, defendiéndome, le doy un golpe y salgo de ahí, busco a mi hermano, le digo que, le cuento todo lo que pasó, llorando, desesperada, le digo que voy a llamar a la policía y él me dice que no. Que no llames a la policía. Que no llame a la policía porque le va a caer, le van a cerrar el local, Y él me dice que ese hombre no va a entrar más aquí, me empezó a tranquilizar y confié en él, porque es mi hermano, se supone que es mi hermano. Y... Pero, ¿y por qué le dijiste que no llamara a la policía? Doctora, policía
llama a reportero. Reportero llama a noticia, noticia me cierran el local. No hay plática, no hay money, no comemos. Pero se supone Así que de yo soy tu simple. hermana Ok. y tú tienes Entonces, que ¿qué defenderme. pasó? Cuéntame. Él me manda para la casa, que descansara, me fui, descansé. Pasaron 2 semanas, en lo que pasa 2 semanas, yo regreso al local a trabajar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que veo al señor otra vez, Al mismo tipo que te violó. al mismo tipo que me violó. Me entró el miedo más grande de este mundo. Yo me sentía con asco, con odio, con rabia. Y sigo bailando, le digo que lo saque. Y él viene, descaradamente viene y me dice que no puede sacar ninguno de sus clientes. Y yo le digo, pero ¿por qué? Si sabes que abusó de mí y yo soy tu hermana. Tú tienes que ver, es por mí, no por los demás. Bueno, si no te gustas, te largas. Te largas del trabajo y te vas de la casa. Después el tipo le paga y él me dice que tengo que ir otra vez al privado con ese tipo. ¿Y qué hiciste? Le dije que no, empecé a pelear con él, lo empecé a insultar, le dije que lo odiaba, que él no es ni siquiera la sombra de los valores que mi papá nos inculcó y cómo nos criaron, que me avergonzaba de tenerlo como hermano y sobre todas las cosas que no iba a hacer y que iba a llamar a la policía. Llamé a la policía, le conté lo que pasaba. Me dijeron que porque había pasado 2 semanas no iban a encontrar pruebas en mi cuerpo Claro. y que no iban a encontrar pruebas en mi cuerpo y que no podían hacer nada. Ok. Me dio más rabia aún, obviamente. ¿Revisaron el récord del hombre que te había violado? Sí, ¿Y qué te dijeron? la más grande sorpresa es que ese hombre estuvo preso por violar a una niña de 13 años. O sea, es un depredador sexual declarado, Sí. inscrito. Sí, sí, O sea que, claro, tú vestida de colegiala, él hace esa conexión contigo, porque tú lucías Exactamente. como una menor de edad. exactamente. Y ese tipo me decía cosas asquerosas. Ok. Tú eres mi bebé, tú eres Ok. mi vida. Cosas Ok. asquerosas. Por eso estás exigiéndole a tu hermano $500,000 por daños y perjuicios. Sí. Ok, perfecto. Hacemos un corto receso y a la vuelta tú respondes a la demanda. ¿Ok? Regresamos enseguida. La misma oportunidad que le quiso brindar a ella me la ofreció a mí en un primer momento. Después llega y me dice, pero lo necesito que lo hagas con esto, una tanga roja de Santa Claus. No, y el cuerpo que tienes tú. No, Caso cerrado. No, doctora. Signos de tu vida. Nadie, nunca lo pensaste, ¿no? No. Ay, yo creo que no hablamos lo suficiente de eso.